simétricas. Hacemos el desarrollo, sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Sería I sub A1 más I sub A2 más I sub 0, porque la I sub A0, la I sub B0 y la I sub C0 son iguales, tengo la I sub 0, igual a I sub A. La I sub B1 más la I sub B2 más la I sub 0 igual a I sub B, la I sub C1 más la I sub C2 más la I sub C0 y la I sub C. Se trata de un sistema que tiene 6 grados de libertad, ya que cada ecuación tiene 2 grados de libertad, siendo vectores en un plano de 2 dimensiones. Cada ecuación posee tantos grados de libertad como dimensiones tenga el plano que la contiene. El sistema es utilizado para encontrar las componentes simétricas cuya suma da como resultado una terna simétrica, que es dato. Se ve que el sistema es compatible y tiene solución. Entonces vamos a determinar, en este caso particular, determinar la analítica de la terna homopolar. Para determinar la terna homopolar, dice la terna homopolar existe solo en el caso de que tenga en la terna de datos sea desequilibrada. Y bueno, siempre este va a ser el caso que se va a utilizar en los sistemas eléctricos, ya sea de generación de transformador, ya sea generación en lo que es máquina transformador, o lo que es las cargas desbalanceadas. Puede ser el caso de un cortocircuito a tierra, de un cortocircuito bipolar. En el caso del cortocircuito tripolar no, porque el caso sería utilizado el sistema básico de electrotecnia 1. En el caso particular del corte de una de las fases, en un sistema de línea de distribución, esos serían los casos que se verían con este método. Se pueden resolver tranquilamente, si no lo otro sería muy engorroso. Dice, si tenemos el sistema, que es el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo que hace es suma miembro a miembro, la I sub A1 más la I sub B1 más la I sub C1, la I sub A2 más la I sub B2 más la I sub C2, la I sub A0 más la I sub B0 más la I sub C0, igual a I sub A más I sub B más I sub C. En este caso particular, ¿por qué vale 0? I sub A1, I sub B1, I sub C1. I sub A2, I sub B2, I sub C2, vale 0. Esto porque son componentes simétricas, o sea, una terna simétrica. La terna simétrica desfasa tiene el mismo módulo y el mismo argumento. Por lo cual, el argumento es de 120 entre una y otra, por lo cual son 3 fasores desfasados 120 grados con el mismo módulo, la resultante es 0. En el caso de la directa, en el caso de la inversa, es lo mismo. Sumo las 3 y me va a dar 0. No así la homopolar. Serían las corrientes que van a circular por tierra. Entonces, como habíamos hecho en el gráfico recién, la longitud era de 3 I sub 0, por lo cual el valor de la I sub 0 es 1/3 de la suma fasorial de I sub A más I sub B más I sub C. Esta suma puede ser en forma rectangular o en forma polar. Evidentemente que la polar es para multiplicación y división, y la suma y la resta lo hacemos en forma rectangular. La expresión del número completo, la parte real y la parte imaginaria. Entonces, para determinar la componente homopolar directamente, sumo, y de esa forma obtengo que el valor de la I sub 0 va a ser 1/3 de la suma de la I sub A más la I sub B más la I sub C, fasorialmente hablando. Con eso no habría problema. La que puede tener un poquito más de inconveniente es la de la terna directa y la homopolar, que hay que utilizar un operador. En este caso, como habíamos visto en electrotecnia 1, la parte real y la parte imaginaria lo que hacemos, rotamos con un operador de 90 grados. Entonces, para trasladar toda la parte real a la parte imaginaria, rotamos 90 grados. Acá lo que vamos a utilizar es un operador alfa,
que hacemos rotar al fasor base, al ISU A1, que es el operador base, que lo hacemos rotar 120 grados para obtener el ISU B1 y 120 grados más, o 240 con respecto a ISU A1, el ISU C1. Este operador tiene módulo unida y argumento 120 grados. Ahí le falta un gradito ahí arriba de 120. Alfa. Alfa cuadrado es 1, el módulo 1, unidad, y el argumento 240. Y el módulo, el argumento alfa cubo, igual al unidad 360 grados. O sea que volvemos al inicio. Esto sería un operador. Desde el punto de vista polar, desde el punto de vista rectangular, alfa va a ser menos 0,5 sobre el eje X, sobre el eje Y, más J 0,866. Alfa cuadrado va a ser igual a menos 0,5 sobre el eje X y sobre el eje Y, menos J 0,866. Y alfa al cubo es igual a 1 en la parte real más J0. La suma de estos tres fasores unidas de fasor 120 grados cada uno me va a dar 1 más alfa cuadrado, que sería 1, acá sería alfa al cubo. Entonces 1 más alfa al cuadrado va a ser igual a 1 menos 0,5 más J 0,866 menos 0,5 menos J 0,866. Evidentemente esto me va a dar 0. Serían 3 fasores unidades de fasor 120 grados. Con ese concepto de el operador, dice necesario introducir un operador alfa. Acá lo llamamos alfa y en algunos libros está A como operador A. En las normas de la AEA figura con operador A. Sería A al cubo, A al cuadrado y A. A módulo unidad desfasado con argumento de 120 grados. Entonces se tendría la diferencia. Si coloca alfa, ahora en electrotecnia, o A mí me da lo mismo, no tengo problema. Yo porque sigo las normas de la AEA, y este manual se hizo antes de la norma, aparentemente, por lo cual, pero como ángulo de desfasaje, por eso se interpreta alfa como ángulo. Entonces, no olvidarse, alfa 1, 120, alfa cuadrado 1, 240 y alfa cubo 1, 360. Claro. Hola, profe. Sí. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, ya teniendo ahora el sistema de ecuaciones, lo que vamos a hacer es, para el caso de la componente de la terna simétrica directa, dice, se multiplica por alfa la segunda ecuación y por alfa cuadrado la tercera. Y se tiene entonces, del sistema de ecuaciones multiplicamos a la segunda por alfa, teniendo el concepto de que alfa es módulo unidad, argumento 120. Y a la tercera ecuación sería por alfa cuadrado. Hola, hola. Teniendo el concepto. Sí, Víctor. Hola, hola. Disculpa la demora. Estaba, mira, ocupadísimo. Estamos viendo en qué caso, Carlito, ahora. Ahora entramos a la simétrica directa. Al pelo. Escucha. A la terna simétrica directa. Vamos a Está bien. desarrollarlo analíticamente. No te demoro. Entonces, está bien. No, justo estábamos entrando, así que hace falta multiplicar por alfa y por alfa al cuadrado.
En el caso particular que estamos viendo ahora, estamos haciendo referencia al la primera terna, en este caso la terna, le llamaríamos primera porque está hablando de la positiva, pero en el examen no importa si la primera la multiplica por alfa o alfa cuadrado y la segunda, no importa el orden porque después le va a salir el resultado final, así que no hay problema, porque a veces por ahí se pone un poco nervioso en el examen, no se acuerda decir primero por alfa cuadrado. Lo importante es, a la segunda la multiplican por alfa, a la tercera por alfa cuadrado. Si a la segunda la multiplican por alfa cuadrado, la tercera por alfa. Y ahí le van a salir, después cuando haga el desarrollo, la terna simétrica directa o la inversa. ¿Está? Eso practíquenlo, si quieren también no hay ningún problema. No, son algunos tips que le estoy dando a los alumnos para el examen. Perfecto. Víctor. Sí. No, le estaba comentando sobre los fasores, la ubicación de los fasores, las ternas, la Sí. directa y la inversa que utilizan la rosa de los vientos. Hay varios que han estado escalando montañas y trabajando sobre lo que siempre digo, la brújula. Sí. Entonces la subdivisión se utilizan para que cuando hagan y se vayan acostumbrando a dibujar la terna simétrica, si son las 12 del día, que no dibujen las 3 de la tarde o las 3:30, que en medio que parece, no están bien desfasadas. No. Se te escucha mal. Se te escucha mal. Sí. Con respecto a la gráfica, a producir las 3 fasores que estén bien desfasados 120 grados. Entonces, si uno lo hace a las 12 del día sobre el eje Y, la otra lo haría sobre las 4 de la tarde y después las 8 de la tarde. Está bien. O si empieza a las 3 de la tarde, como el base, el ISO A1, el ISO A2, el que corresponda, le correspondería el de las 3 de la tarde, el otro de faso 120 grados. Entonces, de esa forma queda una linda estrella. Está bien. Por eso se llama la rosa de los vientos. Y como mi señora se llama Rosa, me acuerdo. Y ando siempre buscando el norte. Profe, ahí en la pantalla, fíjate en la pantalla donde dice secuencia positiva y secuencia negativa, han hecho 2 flechitas iguales. El sentido de giro. Hay que corregirle ahí. Claro, pero los fasores están cambiados por eso. Se puede optar por esa característica de decir, bueno, uno gira en un sentido y otro en otro, los dos giran en el mismo sentido y los fasores están cambiados. Si yo me pongo a la derecha, todavía no entra en esa, pero no hay problema. Primero veo la ISO A1, después la ISO B1 y después la ISO C1 girando antihorario. Y en el caso de la secuencia indirecta o negativa, veo la ISO A2, ISO C2 y después la ISO B2. ¿Qué criterios tenés? Está bien, está bien, está bien, está bien. Está Claro, bien. yo para mantenerlo, porque si no, yo lo he leído en otros libros, uno gira a la derecha, el otro a la izquierda y se complica. Está bien. No sé qué. Es igual, es igual. Porque yo siempre, como digo, que los fasores giran en sentido antihorario para hacer bien la representación de los senoides, en eje coordenado, por eso lo mantuve con ese criterio. Está perfecto. Está perfecto. ¿Está? Entonces, no, le estaba dando algunos tips sobre el tema y demás, por eso. Bueno, ahí, en este caso particular, vamos a la segunda multiplicada por alfa y a la tercera por alfa cuadrado. Si está en el examen y está... Factor de fase. Factor, sí. Factor de fase. Factor de fase le agrego. Lo mismo si multiplica la primera por alfa, la segunda por alfa cuadrado. O si la segunda la multiplica por alfa cuadrado, la primera por alfa. La tercera por alfa. Después le sale lo mismo, así que no hay ningún problema por eso. Bueno, si tenemos los siguientes diagramas.
Ahí, como estábamos viendo y estaban escuchando, la secuencia positiva y la secuencia negativa. Las dos están con el mismo sentido de giro, el sentido antihorario, y bueno, el que ha adoptado el apunte y lo que hemos adoptado nosotros. Lo único que sí es, si uno mira a los fasores girar desde el lado derecho, sobre el eje X de los positivos, sobre el lado derecho de la pantalla, primero veo pasar el ISO A1, que ya pasó, el ISO B1, que está por pasar porque está en el tercer cuadrante, y el ISO C1 está en el cuarto cuadrante, el ISO B1, y el ISO C1 está en el tercer cuadrante, está por pasar. Entonces, primero veo el ISO A, el ISO B y el ISO C. ¿Está bien la secuencia? En el caso de la secuencia negativa, voy a tener el ISO B2, en este caso ISO B2, ISO A2 y ISO C2. O sea, primero ya pasó el ISO B2. Está por pasar porque están entre el tercero y cuarto cuadrante del ISO A2. Entonces ISO A2, ISO C2 e ISO B2. Y mantengo el sentido antihorario. ¿Está bien? Entonces, como estamos calculando la terna directa, dice, podemos observar que si hacemos el operador alfa, que le llamamos el ingeniero, ¿cómo le llamamos el ingeniero escribano? ¿Alguno notó? Factor de fase. Factor de fase. Factor de fase se ¿Anotaron llama. eso? ¿Eh? Hola. ¿Hay alumnos acá o estamos nosotros solos? Sí, sí, está anotado. Ah. Bueno, eso es fundamental. Porque son algunos tics que se le va dando sobre el tema y para la interpretación. Entonces, Profe. ahora, sí, ¿El alfa cubo no se usa? ¿el cuál? El alfa cubo ese que presentó primero. Uno. No, en este caso no. Lo Bueno. único que en la suma de alfa, alfa cuadrado y alfa cubo es igual a 0. Que alfa cubo es 1. No. Alfa 1 más alfa cuadrado igual a 0. Claro, 1 más alfa. Que vos hacías referencia, acá en el apunte sale con alfa, pero en la AEA, cuando hace el cálculo de las corrientes de cortocircuito, ya sea para las líneas, para los generadores o para el poder de ruptura del interruptor, habla del valor A, lo llama A al factor. Sí, lo llaman A. Lo llaman A. Pero yo le decía a los alumnos como el primero comienzo, hablando de alfa como ángulo, que es el giro que va a tener el fasor, entonces lo trabajamos como alfa por ahora. Sí, no, pero No sé. se llama factor de fase. A ver, ese A que dice el ingeniero Maximiani, acá en la tipografía le he puesto alfa para no confundirlo con la A del ISO A, del ISO B, del ISO, ¿me entiendes? Del ISO A1, el ISO A2. Por eso no se le puso alfa. Por eso no se le puso A. Se le puso alfa en lugar de... Para no confundirse, digamos, cuando uno lo lee. El A, en realidad, digamos, está normalizado que es A, el factor de fase ese famoso. Y es como si fuese un versor, digamos, cuyo módulo vale 1 y tiene un ángulo, un argumento de 120 grados. Entonces, es como multiplicar, por ejemplo, cualquier cantidad por un versor unitario. 1 de módulo y 120 su argumento. Entonces, todo lo que usted multiplique por ese valor del factor de fase, lo que hace es hacerlo girar 120 grados, ¿cierto? En sentido de secuencia positiva, ¿cierto? Eso es lo que hace el factor de fase, afectar a un vector de un giro, porque su módulo vale 1, por lo tanto no altera el valor, pero sí le produce un giro.
de 120 grados. Claro, lo que le hacía el comentario cuando veíamos en electrotecnia la parte real y pasar a la parte imaginaria, lo afectaba de 90 grados. Sí, sí, no, en realidad es multiplicar por un versor unitario, ¿cierto? Cuyo Claro. valor vale 1 de módulo y 120. Entonces, cuando uno multiplica los complejos, multiplica módulo con módulo y ángulo más ángulo, se suman los ángulos. Por eso lo desfasa, a todo lo que multiplique lo desfasa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos refiriendo los otros fasores con respecto a un fasor de referencia. Entonces, en cada una de las ternas, digamos, yo multiplico por ese factor de fase para referir los otros fasores con respecto al factor de referencia. Llevarlo a ese factor de referencia, proyectarlo sobre el factor de referencia. Y así puedo encontrar IA1, IA2, IA sub 0, por ejemplo. Está. Bueno, en este caso podemos observar que multiplicar alfa por I sub B1 como resultado de esa operación tendría al I sub B1 en la secuencia positiva, trasladarlo, hacerlo girar, ¿no? I sub B1 a I sub A1. El mismo fasor multiplicado por 1 módulo 1, ángulo 120. Entonces rota 120. El I sub B1 rotando 120 grados es igual al I sub A1. Y alfa cuadrado I sub C1 hacer rotar el I sub C1 240 grados. Me va a dar, y está ubicado donde está el I sub A1. O sea, es lo mismo. Lo estoy llevando a todos esos fasores, lo estoy proyectando sobre, lo estoy solapando sobre el I sub A1. Por eso dice, alfa por IB1, ¿sí? Es girar IB1 120 grados en sentido positivo. Entonces lo estoy llevando, lo estoy proyectando. No proyectando, no. Lo estoy haciendo girar y lo estoy llevando sobre el sentido de I sub A1. Por eso la igualdad. Por eso dice alfa por E. Porque esta igualdad de las dos ecuaciones es lo que nos va a permitir encontrar las corrientes que queremos encontrar, esas corrientes de fase. Entonces, a partir de que yo refiero, hago girar todos los fasores y los llevo sobre el sentido, sobre la recta de acción de IA1. Hago girar esos fasores sobre la recta de acción de IA1. Por eso, ¿cómo hago yo para que IC1 quede solapado con IA1? Y lo tengo que girar a 240 grados. Entonces, siempre sentido en secuencia positiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? IC1 gira 240 grados. Entonces, tengo que afectarlo de un versor cuyo ángulo sea de 240. Y justamente 240 es A cuadrado. ¿Alfa sería? Alfa cuadrado. Ah, alfa cuadrado. Alfa cuadrado es 240. Ustedes recuerden, en forma polar, yo digo 1 ángulo 120 elevado al cuadrado. El cuadrado al módulo no lo altera, pero el ángulo queda multiplicado por 2. Por eso 120 al cuadrado es 240. Entonces equivale a girarlo 240 grados. Adelante, profe. ¿Está bien? Bueno, al hacer acá lo que vamos a hacer es el reemplazo del alfa I sub B1 y del alfa cuadrado de I sub C1. Entonces va a tener I sub A1 más I sub A2 más I sub A0 igual a I sub A, I sub A1 más alfa I sub B2 más alfa I sub 0 igual a alfa por I sub B. I sub A1 más alfa cuadrado de I sub 0 más alfa cuadrado de I sub 0 igual a alfa cuadrado de I sub 0. Sumando miembro a miembro voy a tener
la I sub alfa más alfa I sub B2 más alfa cuadrado I sub C2, la I sub 0 más alfa I sub 0 más alfa cuadrado I sub 0. Y va a tener la componente asimétrica I sub A, y alfa I sub B y alfa cuadrado I sub 0. Entonces, en I sub A1, las 3 me va a hacer 3 I sub A1. I sub A2 más alfa I sub B2 más alfa cuadrado I sub C2 igual a 0. ¿Por qué? Sería la pregunta que... ¿Por qué I sub A2 más alfa I sub B2 más alfa cuadrado I sub C2 igual a 0? Entonces nos vamos a la secuencia negativa, porque corresponde al I sub A2, en la negativa o la indirecta, y están desfasados 120 grados con el mismo módulo, por lo cual es una terna simétrica y la resultante es 0. Y con respecto a la homopolar, es I sub 0 más alfa I sub 0 más alfa cuadrado I sub 0 es igual a 0 porque saco factor común I sub 0 y me queda 1 más alfa cuadrado. Y el concepto que habíamos manejado anteriormente, que 1 más alfa cuadrado es igual a 0 porque son 3 fasores desfasados 120 grados. ¿Está bien? ¿Está bien? No, preguntaba a los alumnos. A ver qué dicen. Sí, profe. Ahí ¿Están el dormidos concepto. los alumnos? ¿Están dormidos? Sí, me parece que sí. Entonces, de ahí que podemos deducir que 3 I sub A1 es igual a qué? A I sub A más alfa I sub B más alfa cuadrado I sub C. Pero nosotros necesitamos calcular el valor de la I sub A1, que la I sub A1 es la componente base de la terna simétrica directa. Componente base de la terna simétrica directa. ¿Está bien? Sí, señor. Anótelo en eso. Entonces, la I sub A1 va a ser igual a 1/3 de la suma fasorial de I sub A más alfa I sub B más alfa cuadrado I sub C. Profe, ¿puede repetir? Terna base. La I sub A1 es de la terna simétrica directa de la componente base, la I sub A1. Porque acá estoy calculando la terna, la componente base de la terna simétrica directa. La I sub A1 vale igual a 1/3 de la suma de I sub A más producto de la suma de I sub A más alfa I sub B más alfa cuadrado I sub C. Pero después me tengo que calcular la I sub B1 y la I sub C1. Eso como ya tengo la terna, tengo la componente base y tengo la secuencia, le agregaré el fasor correspondiente. ¿Qué pasó acá que se me metió? Entonces, componente base de la terna simétrica directa o positiva, la I sub A1. Eso es lo que vale. Y después, para obtener la I sub B1, ¿qué tengo que hacer? Tengo la I sub A1 como dato, entonces multiplicaré por 240, porque la que le sigue a la directa es la I sub B1, y por 120 a la I sub C1. Y de esa forma tendré la terna simétrica directa. O sea, tengo el sistema de ecuaciones, a la primera la multiplico
primera ecuación, la segunda la multiplico por alfa y a la tercera por alfa cuadrado. Tengo en cuenta la secuencia positiva y la interpretación de los productos de alfa y B1. Alfa cuadrado y sub C1. Como estoy calculando la componente base directa, las otras no me interesan por ahora. Lo que sí me interesa es que todas las ISO A1 estén solapadas, como dijo recién, estén sobre colineales. Entonces, teniendo en cuenta, de acuerdo al sentido de giro que adopta, en este caso siempre va a ser sentido antihorario. Lo único que voy a tener que cambiar es la secuencia de las fases, A, B, C o A, C, B. Como sé que el producto de alfa cuadrado por I sub C1, me voy a la posición de I sub A1. Y la alfa I sub B1, hago girar al fasor I sub B1 hasta I sub A1. Entonces sumo I sub A1 más I sub B1 más I sub... ¿Qué van a hacer? 3 I sub A1. Por eso me sale como suma 3 I sub A1. Sería la I sub A1 más la I sub B1 más la I sub C1. Como tienen el mismo módulo, porque el módulo es el mismo. Y se toma como referencia. Sí, sí. Todos los fasores se refieren a uno tomado como referencia. Claro, yo le decía, el I sub A1 corresponde a corriente. Puede ser tensión, puede ser impedancia, puede ser flujo. En este caso estamos hablando de corriente. A corresponde a la fase y 1 corresponde a la secuencia. Si es directa, en este caso el 1. El I sub A2 corresponde a la corriente de la fase A, pero de secuencia inversa. O inversa o negativa. Y después el I sub A0 es la corriente homopolar, la que circula por tierra. ¿Cómo va por tierra? No sé, pero de la forma que sea, pero va por tierra. ¿Se interpreta eso a los alumnos? ¿Qué dicen? Profe, una pregunta. Sí, sí. Cuando usted recién nos dijo que, si mal lo entendí, en el final, en la última ecuación, que teniendo como dato I sub A1, para poder obtener I sub B1 tenemos que multiplicarlo por 120. Si usted ve la secuencia, en este caso estamos en la directa, para obtener el I sub B1 voy a tener que hacerlo girar 240. Y para obtener el I sub C1 voy a tener que hacerlo girar 120. Porque tengo que quedar representados los tres fasores en la secuencia directa donde me aparezca el I sub A1, después puede haber, siempre haga referencia sobre el eje positivo de los X que usted está migrando. Voy a tratar de hacer una hojita. A ver, escúcheme, joven. ¿Quién habló recién? Robles, profe. Roble, escúchame, hijo. Los fasores, antes de darte la respuesta, esos fasores, la única posibilidad que tienen son de girar en sentido antihorario. ¿Estamos ahí? No Sí, puede girar por cualquier lado. Ese fasor solamente puede girar en sentido antihorario. El fasor IA1, si vos lo querés solapar con el IB1, mirá el dibujo, mirá el dibujo. El IA1, vos lo querés llevar solapado con IB1. ¿Cuántos grados lo tenés que hacer girar? 240. Es lo que estás preguntando. Claro, ahora entiendo. Gracias. Si vos querés solapar el IC1 sobre el IB1, ¿cuánto tenés que hacerlo girar al IC1? 120. Sí, señor. Perfecto, profe, gracias. No, por favor. Pero, profe, ¿por qué en el sistema de ecuaciones
y B1 se multiplica por alfa. Si son 240, no tendría que ser por alfa al cuadrado. Porque ahora lo estamos refiriendo, ahora, lo que está el ingeniero Maximiani está tomando como referencia el IA1. Entonces ahora estamos refiriendo todos los vasores con respecto al de referencia. Estamos solapando todos los vasores con respecto al de referencia. ¿Ya estamos de acuerdo? ¿Quién preguntó eso? Nasif. Ah, Nasif. Guille, escúchame. Lo que te dice el ingeniero Maximiani, si vos tomas como referencia IA1, ¿estamos ahí? Sí. El IA1. ¿Cómo hacer para llevar el IB1, solaparlo con IA1? ¿Cuánto Ahora lo tenés sí, que hacer girar? 120 grados. 120. Por eso lo multiplica por alfa. Claro, Si sí, vos sí, me tomás el confundí porque pensé que ¿eh? el diagrama de abajo ya estaba teniendo en cuenta los 120 grados. Pero, digamos, ese sería el diagrama original y después se tienen en cuenta. Ahí estoy haciéndolo de verde. A ver si me sale un poquito mejor. Si este corresponde al que está sobre el eje X, el ISO A1, estos van a girar en sentido antihorario. El de abajo, que está en el tercer cuadrante, va a ser el I sub B1. Entonces, y el que está en el segundo cuadrante, el I sub C1. Si yo tengo como base este cálculo del I sub A1, un tercio de factor I sub A más alfa I sub B más alfa al cuadrado I sub C, me da esta posición de vector del fasor sobre el eje X, por ejemplo, me da este valor. Para yo obtener el I sub B1 y el I sub C1 tengo que venir, a ver si puedo hacerlo, vamos a poner una amarilla, y hacer girar al I sub A1 240 y al otro, al I sub C1, lo tengo que hacer girar 120. ¿Se interpretó eso? Sí, sí, se entendió. O sea, tengo, este es el I sub A1, vamos a ver si lo puedo escribir acá. Bueno, vamos cortando, profe. Bueno, espérate que le pongo Ya- acá, lo puedo poner acá. Este sería el I sub A1. Ahí está. Profe, ¿Acá quién vendría acá? A ver, ya que estamos. Antes corta, espérate. Así ya queda acá que tengo que poner, de abajo tengo que poner el I sub B1. Y acá el I sub C.